Buenas noches. A continuación le hablaremos de la hermenéutica. Mi grupo está conformado por Luisa Fernanda Cuña Ramos y mi persona es Jesús David Macías Segovia. ¿Qué es la hermenéutica? Ok, la hermenéutica es considerada como parte de la perspectiva cualitativa porque el concepto predominante de la investigación cualitativa incluye de manera general todos los enfoques que no son cuantitativos. La hermenéutica viene del vocablo griego hermeneia, que significa el arte de interpretación. Desde sus orígenes, la hermenéutica se transformó en la base de la intelectualidad cristiana, ya que a partir de esta pues se realizaron y se realizan en gran medida pues el análisis de datos bíblicos, de textos bíblicos. A raíz de esto la hermenéutica nace en Grecia por los poetas y los oráculos, con la intención de interpretar aquellas manifestaciones y también textos pues que podían recolectar de los dioses, a modo de darle interpretación pues para las demás personas. La hermenéutica puede distinguirse originalmente desde dos escuelas. La primera de ellas es la escuela de Alejandría, que tiene un fuerte carácter especulativo, filosófico, y la segunda corresponde a la escuela de Antioquía, que está caracterizada por el énfasis gramatical, contextual, pues utilizado en sus análisis. Tenemos varios autores, tales como Echeverría, Core, que consideraban que enseñar que señalar que Schleiermacher pues podría ser considerado el padre de la hermenéutica moderna, porque para él la hermenéutica debería ser entendida como el arte del entendimiento, a partir del diálogo. En palabras de Echeverría, decía que el verdadero punto de partida de la hermenéutica, según Schleiermacher, arranca de la pregunta cómo una expresión, sea esta escrita o hablada, es entendida. La intención propia de este entendimiento es la de una relación dialogal, donde pues hay alguien que habla y pues alguien que construye una frase para expresar un sentido. Sosteniendo a otros autores, Coret sostenía que el autor en cuestión definía hermenéutica como reconstrucción histórica y adivinatoria objetiva y subjetiva de un discurso dado. Este autor decía que la hermenéutica se podía dar desde dos construcciones, desde la objetiva y la subjetiva, como ya lo venía hablando, las diferentes escuelas, Antioquía y la de Alejandría. Dilthey sostenía, en palabras de Giannini, que imaginar es interpretar comprensivamente y comprender será el mecanismo para percibir la intención ajena. Pues esto trae consigo la incorporación de aspectos internos del sujeto para un mejor análisis y así pues para acercarnos más fielmente a su intención, que deben ser considerados pues los elementos pertenecientes a la dimensión valorativa de este sujeto. Como último autor, para decirlo así, pues esta ciencia tiene varios autores, pero es fundamental destacar que Hans Georg Gadamer decía que quien siguiendo a Heidegger enfatizaba en el aspecto onteológico de y en la hermenéutica, como sostiene el ser del hombre reside en comprender. Esto pues requiere el reconocimiento de un sujeto consciente y por tanto con capacidad de reconocer su historicidad. Pasando a las características básicas de la hermenéutica, podemos decir que la primera es interpretar un texto más allá de su sentido literal. Esto pues nos permite comprender el mensaje oculto del texto y el discurso del autor, su motivación, su sentido, su deseo, el porqué de esta creación. La segunda sería: nunca se llega a comprensión final o definitiva de un texto. Como lo decíamos, pues un texto puede tener varias interpretaciones. Estas interpretaciones son parciales y relativas, porque dependen del horizonte, de
la mira en la que el interpretador está llevando estas palabras y está poniendo pues estas herramientas adecuadas. Por tercero, se podría decir que se interpreta y se reinterpreta el texto. Por ejemplo, podemos ver que la Reina Valera, la Biblia, Reina Valera, tiene varias ediciones. ¿Por qué? Porque al cruzar de los tiempos, al pasar el tiempo, los años, la van reestructurando e interpretándola de una nueva manera. Porque siempre que leemos algo, siempre se le da una interpretación propia o tiene una nueva interpretación. Otra característica es que para descubrir el significado de un texto debemos tener presente el contexto del autor y su sistema sociocultural. No va a ser lo mismo la interpretación de un texto de una persona que viva en Europa, en un país primermundista, a una persona que vive en un país tercermundista como lo es en Latinoamérica. También podemos decir que es interpretativa, empírica y reflexiva. Bueno. Y, pues por último, pone en diálogo los prejuicios del autor y del lector y nos ayuda a comprenderlos. Ahora los dejamos con mi compañero que les explicará el proceso de cómo se hace una investigación hermenéutica. Proceso. La hermenéutica ofrece una alternativa para las investigaciones centradas en la interpretación de texto. La misma implica un proceso dialéctico en la cual el investigador navega entre las partes y todo el texto para lograr comprensión adecuada del mismo. Círculo hermenéutico. Esto se le denomina círculo hermenéutico. Este método implica también un proceso de traducción, pues se produce un texto nuevo que respeta la esencia del original al mismo tiempo que proporciona un valor agregado a la traducción al poner más énfasis en lo histórico y contextual. Es decir que el círculo hermenéutico consta en nosotros crear un documento nuevo en base a un documento ya escrito, que tiene autoría por otra persona, pero este se puede hacer, pero aún así tiene que mantener la esencia del antiguo. El método para la recolección de información se da mediante la escritura de apuntes que vayas realizando respecto a la lectura, como lo son notas, frases, pensamientos, etc. Ejemplo, tenemos como primer ejemplo, nadie prende una lámpara para guardar en un cajón, sino por el contrario la pone sobre la repisa para que alumbre todo el lugar. Explicación del ejemplo. En este texto se puede interpretar las diversas maneras, siendo la más aceptada el inferir que el escritor quiere decir que nadie tiene cosas para guardarlas sino para utilizarlas, o bien que nadie debería ocultar un talento sino sacarlo a la luz. Segundo ejemplo. Un ejemplo de método hermenéutico. En la hermenéutica sagrada la constituye lo que menciona la Biblia sobre la serpiente que tentó a Eva y a Adán en el paraíso para que comieran el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Luego de hacerlo fueron expulsados del jardín del Edén. En este ejemplo vemos que nos hablan sobre Adán y Eva y la representación que tiene la serpiente. Pues bien, la serpiente no es el demonio. La Biblia lo representa como una serpiente, que es un animal reptil, que no es el demonio. El demonio viene representado por la serpiente, que en este caso representa el mal. Aquí tenemos la referencia bibliográfica de donde se sacó toda la exposición, toda la información referente a ella. Muchas gracias por su atención.